Vamos a tratar de resolver o ver cuál fue el camino que nos llevó a resolver la falla de un código C100A en un Jeep año 2018. Este caso de estudio estuvo interesante en el sentido de que teníamos un problema con el sistema ABS. Sí, de hecho, este es un caso de estudio que me lo compartió un estudiante en México. Y claro, no encontraba la relación entre la falla del ABS y la falla de la transmisión. Y al final, uno podría llegar a tal vez entender de que si el sistema ABS está fallando, porque el ABS lógicamente está detectando la velocidad de las ruedas, probablemente esa afectación pueda vincularse con el problema de la transmisión, que de una manera intermitente, en algunas circunstancias generaba los cambios y en otros casos no generaba los cambios de la transmisión automática. Entonces, al final, uno puede decir, bueno, si no tengo señal del ABS, podrá tener relación, podrá no tener relación. Y la verdad es que no hay relación directa entre una falla de ABS y una falla de la transmisión. Eso es muy importante tener en cuenta. Si nosotros analizamos la estructura de una transmisión automática, de las que tienen control electrónico, que son casi todas las que tenemos actualmente, ustedes van a encontrar que la transmisión tiene ya por defecto dos sensores para que pueda funcionar. Tenemos un sensor de entrada que se le suele llamar sensor de turbina. El sensor de entrada es el sensor que en este caso detecta las revoluciones de giro que vienen desde el motor hacia la transmisión. Y también tenemos un sensor de salida, ¿sí? Que normalmente ese sensor de salida corresponde al sensor de velocidad del vehículo y se le conoce como el VSS, ¿sí? Vehicle Speed Sensor, básicamente. Entonces, en la transmisión automática pueden haber los dos sensores, ¿sí? El sensor de entrada o el sensor de salida, o sea, de hecho los dos, muchas de las configuraciones. Y ese sensor es el que se encarga de dar ese input o esa entrada para que la transmisión pueda funcionar. Lógicamente, si es que la transmisión automática no tiene o pierde esa señal de sensor de velocidad, o de velocidad en este caso del vehículo, no puede funcionar correctamente porque no puede gestionar adecuadamente los cambios en función de la velocidad y las revoluciones del motor, etc. E inclusive, cuando tenemos problemas de patinamiento del embrague del convertidor de par, y hablando un poco técnico de lo que viene a ser, en este caso, el embrague hidráulico, para hablarles en términos mucho más fáciles de comprender. El convertidor básicamente tiene internamente un embrague que se une y ese embrague también se puede detectar o se puede diagnosticar el deslizamiento de ese embrague justamente con la señal de entrada y la señal de salida de estos sensores. ¿Ok? Entonces, esta parte, más que nada para aclarar, porque era una de las inquietudes. Bueno, ¿esta falla del ABS estará relacionada con el tema de los cambios? La respuesta es no. Lo primero que vamos a hacer es vamos a abordar el código de avería. ¿Sí? Con el equipo de diagnóstico se levantó lógicamente el código de avería del sistema de ABS. Dentro de los testigos del tablero de instrumentos estaban prendidas lógicamente el ABS, el control de tracción, control de estabilidad, porque todos estos sistemas de alguna forma están vinculados con el sistema ABS. Así es como funciona, ¿ok? Porque todo lo que viene a ser control de estabilidad, control de tracción, inclusive en algunos casos el tema, bueno, en la mayor parte de los casos, el sistema de control de asistencia en pendientes, o también se le llama en inglés el hill holder, etcétera. Entonces, estos sistemas están apalancados y apoyados en el sistema ABS. Así es como funciona, ¿de acuerdo? Entonces, miren, el código C100A nos habla de un tema de circuito, ¿sí? Circuito del sensor de velocidad de la rueda delantera, izquierda. Perfecto, hasta aquí podemos ver que es un tema de circuito. Tenemos identificado cuál es el componente que está fallando en el auto y es el sensor de la rueda delantera izquierda. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, al momento que el código de avería nos dice la palabra circuito, lógicamente lo que nosotros tenemos que hacer o abordar es directamente ir a revisar el tema del circuito. O sea, quiere decir que esto puede estar vinculado con el tema del cableado, del sensor, que en este caso probablemente no esté generando una señal o no esté trabajando adecuadamente. Aquí yo puedo integrar algunas cosas interesantes de mi diagnóstico. ¿Ok? Y estas cosas interesantes es apalancarme justamente del equipo, del escáner, y poder comenzar a hacer verificaciones con los datos en vivo. En primera instancia, antes de comenzar a ahondar en el tema de la parte de circuito, en el esquema eléctrico y en toda
la dinámica que forma una estrategia de diagnóstico, yo lo que tengo que hacer es apalancarme en mis herramientas, ¿sí? En mi equipo de diagnóstico y comenzar a validar si efectivamente ese sensor está generando señal, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hago? Me voy a los datos en vivo, en el equipo, y comienzo a verificar en el módulo ABS justamente los datos de cómo está la velocidad de las ruedas. Puedo hacer un test drive, una prueba de ruta, y verificar cómo están, en este caso, generando las señales, los diferentes, en este caso, componentes, ¿ok? Entonces, vamos a ver por acá. Y aquí voy a entrar con mi equipo y voy a tener todos los parámetros que son normales y comunes, en este caso, en un diagnóstico, ¿no? Tengo la lectura de códigos de avería, tengo borrar códigos de avería, tengo los datos en vivo, tengo, en este caso, las pruebas funcionales y también tengo la lectura o la información de la eco, ¿sí? Lógicamente, si es que entro a los códigos de avería, yo me voy a encontrar con códigos de avería que inclusive pueden tener el frame data. Si ustedes ven este loguito de aquí, déjenme ver si me puedo poner por acá, este que está como una especie de logo de aire acondicionado, ¿sí? Es como un copito de nieve. Eso de ahí me está indicando de que hay datos congelados en ese código de avería, ¿ok? Entonces yo puedo ir a verificar en qué condiciones se presentó el código. En algunos códigos se presenta, en otros no se presenta. Ya depende del tipo de gestión electrónica que tenga el vehículo. Pero si yo encuentro esos free frame data que se les llama, que son los datos congelados, básicamente yo voy a poder entender bajo qué condiciones se presentó la falla, a qué revoluciones del motor, a qué velocidad, a qué temperatura, a qué condiciones, a qué tiempo de que el vehículo se encendió. Bueno, hay información muy valiosa cuando podemos entrar a los free frame data, ¿no? Los datos congelados. Listo. Me voy a la parte de datos en vivo. Y en datos en vivo, ¿sí? Lo que voy a hacer es voy a buscar la data relacionada con la velocidad de las ruedas. ¿Ok? Entonces ahí vamos a ver velocidad de la rueda delantera, derecha, izquierda, posterior, derecha y posterior, izquierda. ¿De acuerdo? Selecciono, en este caso, los datos y voy a ver las velocidades a las cuales están funcionando cada una de las ruedas. Lógicamente, el vehículo tiene que estar en movimiento para poder verificar y marcar. Entonces, ese sería el primer paso. Si quiero hacerlo más fácil de entender, puedo graficarlo y en la gráfica me va a ir mostrando, ¿sí? En este caso, cuál es el comportamiento de los diferentes sensores al momento de validar. Lógicamente, puedo graficar de uno en uno o puedo graficar todos. Ya depende de cómo en este caso mi escáner me permita mostrar. Por ejemplo, aquí yo le selecciono multigráficos y me permite graficar los diferentes componentes o los diferentes sensores de manera individual. Si es que voy a la parte que me dice gráficos fusionados, ahí básicamente me va a marcar o me va a graficar todos los datos de manera simultánea. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea de esta prueba o este test? La idea de este test es que me permita evaluar si es que las velocidades de las ruedas están llegando al módulo de control. Porque cuando yo ingreso con mi equipo de diagnóstico, yo no estoy verificando directamente la velocidad de las ruedas. Lo que estoy verificando es la información que llega al módulo de control y es interpretada a través de las señales de los sensores que están emitiendo. ¿Ok? Luego de esto, ¿qué puedo hacer? Algo muy importante es ir y revisar la cartilla de diagnóstico, ¿sí? Esto me va a ayudar a entender primeramente cuáles pueden ser las causas posibles de la falla, cuáles son las mediciones que puedo gestionar para poder trabajar sobre ese circuito que está generando el código de avería. Vamos a ver la cartilla de diagnóstico. Y aquí, lógicamente, cuando hablamos de circuito, lo primero que se nos viene a la mente, según lo que dice el escáner, circuito del sensor de velocidad de la rueda delantera izquierda, lo que nos está indicando aquí es que probablemente tengamos alguna falla en los sensores o en el cableado que va del sensor a la computadora. Entonces, de aquí viene justamente ya el proceso de poder hacer la verificación, poder hacer la inspección y basarnos probablemente en una cartilla de diagnóstico o tal vez en nuestra experiencia para poder levantar la información y hacer el proceso adecuadamente. Entonces, vamos a ver aquí qué nos dice. Código C100A. Primero, ¿qué me indica el código C? La letra C. ¿Sí? La letra C, como ustedes saben, nosotros tenemos una clasificación de los códigos en función del sistema en el cual están involucrados los componentes. Si yo hablo de P, hablo de powertrain, que es básicamente motor y transmisión. Si hablo de C, hablo de chasis. ¿Ok?
El tema de chasis involucra lo que es dirección eléctrica, ABS, control de tracción, control de estabilidad, todos los sistemas que están relacionados con chasis. Así lo han clasificado y así lo han llamado. Por eso tiene la letra C. ¿Ok? Listo. Aquí nos indica o nos vuelve a reforzar el concepto de circuito del sensor de velocidad de la rueda delantera izquierda. Esto también es muy importante reconfirmarlo. A veces sucede que tenemos un código de avería, en el escáner nos sale una descripción y en la información de servicio nos da otra información. ¿Sí? Entonces, a veces cuando los nombres son raros, y creo que en una de las sesiones anteriores vimos algo así. Entonces teníamos un código bastante raro, no sabíamos de qué era, fuimos a la información técnica y revisamos y nos centramos en el sistema. Entonces hay que tener muy pendiente esto, ¿no? ¿Cuáles son las causas posibles? Yo creo que lo más sobresaliente y lo más importante de una cartilla de diagnóstico es esta sección de aquí. El tema de causas posibles nos indica cuáles son las causas que pueden generar la falla, ¿sí? Y lo primero, lógicamente, indica daño en el mazo de cableado, terminal y conector. ¿De acuerdo? Inclusive, si es que la configuración del vehículo lo permite, yo podría llegar a hacer un cambio de los sensores. Me explico. Puedo hacer un cambio del sensor de la rueda izquierda delantera con la rueda derecha delantera. Vuelvo a conectar los componentes, si es que me permite físicamente ese cambio, y puedo hacer la prueba y verificar o validar qué está aconteciendo. Esto también puede ser una prueba interesante. Si tengo dudas si es que el problema es del sensor o si el problema es del cableado, lo que voy a hacer es voy a desconectar el sensor, voy a cambiarlo de lado, invierto los diferentes sensores, hago mi prueba de ruta, ¿sí? O simplemente, bueno, al momento de elevar el vehículo o subirlo al vehículo en el elevador, no es una prueba muy buena porque como se activa el sistema antiderrape porque las ruedas no están en el piso, entonces ahí nos va a dar una falla o va a prenderse, en este caso, la luz de advertencia del ABS y control de tracción. Entonces no es una buena idea para estas pruebas específicamente alzar el auto y hacerlo girar. Pero sí sale a hacer una prueba de ruta y verificar efectivamente si es que es el componente. Con eso yo puedo ir descartando si es que el problema es del cableado o definitivamente el problema es del componente. Es una muy buena prueba, ¿ok? Listo. ¿Qué nos indica acá? Suministro de voltaje, ¿sí? Dice, circuito de suministro de 12 voltios delantero izquierdo en corto a voltaje o tierra abierta, ¿sí? Circuito de la señal del, bueno, en este caso es Wheel Speed Sensor, eso de aquí, ¿no? Circuito de la señal del sensor delantero izquierdo en corto a voltaje, tierra o abierto. Circuito de la señal del, en este caso, sensor delantero, igualmente, ¿no? Suministro a 12 voltios, dice por acá. Puede ser el sensor o, por último, podría llegar a ser el módulo de control. ¿Ok? Entonces, el módulo de control, recuerden que es el último recurso a cambiar en cualquier diagnóstico. No todos los problemas son el módulo de control. Siempre hay un proceso en el circuito, siempre hay un proceso en el componente, y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Ok? Bueno, aquí ya viendo un poco el tema del proceso, no es nada diferente a lo que uno debería manejarse en un diagnóstico, de comprobar los terminales, conectores, los cables, verificar que los cables no estén rotos, que no estén dañados, ¿sí? Cosas de inspección visual. Y aquí básicamente lo que nos está indicando es que comprobemos si es que no hay un corto a positivo, ¿sí? Que no hay un corto a positivo de voltaje, en este caso voltaje de batería, para poder hacer el diagnóstico. Por ahí en el chat una pregunta interesante y la vamos a resolver con el diagrama eléctrico. Nos decía, ¿esos sensores funcionan con 5 voltios o funcionan con 12 voltios o no funcionan con voltaje? Depende. Si es que el sensor es un sensor inductivo, no va a tener voltaje de alimentación. Si es un sensor que trabaja por efecto Hall, va a tener un voltaje de alimentación. Y ese voltaje de alimentación normalmente es de 5 voltios, aunque ciertos sensores de efecto Hall trabajan con 12 voltios. Pero aquí yo no quiero que se haga esta confusión. Cuando hablamos de voltaje de circuito a positivo de batería, aquí lo que me está indicando o no me está diciendo es que no es el voltaje de alimentación del componente. Lo que me está indicando cuando yo tengo un circuito a voltaje de batería quiere decir que validemos o confirmemos de que el sensor o el circuito del sensor no tiene un corto a positivo de batería. Es muy diferente. Una cosa es verificar voltaje de alimentación, que puede ser voltaje de batería, y otra cosa es verificar cortocircuito a batería o voltaje de batería. ¿Sí? Entonces, son cosas distintas o cosas diferentes. ¿De acuerdo? Perfecto.
Acá nos dice comprobar el circuito a tierra, ¿sí? Que en este caso no haya un corto a tierra, en este caso en el sensor. Bueno, y por acá igualmente nos están indicando algunas pruebas adicionales, corto a tierra, etcétera, que todo lo que sería relacionado con el tema de circuito, ¿no? O sea, básicamente cuando hablamos de circuito es verificar el cableado, verificar las líneas, verificar que no haya corto a positivo de batería, que no haya corto a tierra, todas esas pruebas que se deben hacer en esa verificación, ¿no? Por acá nos dice inclusive medir la resistencia del componente, ¿sí? Nos da un valor aquí si es que es superior a 120 ohmios. Y por último, nos manda, si es que fuese el caso, a cambiar el sensor, ¿sí? Luego de cambiar el sensor, si es que la falla persiste, aquí nos da las pruebas, ¿no? Prueba el vehículo en carretera a más de 40 kilómetros por hora. Ahí utilizamos el escáner, sacamos los datos. Y al final dice si es que, en este caso, la prueba ha sido realizada y sigue el código de avería, ¿sí? Nos dice que reemplacemos o vayamos a reemplazar el módulo de control. Entonces vamos a irnos a buscar el esquema eléctrico para poder entender cómo está, en este caso, las conexiones de los sensores, cuáles son las señales, cómo está conectado con el módulo ABS, porque es muy importante tener en cuenta ese contexto. Aquí yo tengo básicamente mi esquema eléctrico del sistema de frenos ABS y no es muy diferente a lo que nos podemos encontrar en cualquier sistema electrónico. Bueno, en este vehículo con esta arquitectura, este módulo o la caja de fusibles era el TIPM, ¿sí? Este de aquí. Este es el que nos está dando la alimentación de voltaje al módulo, ¿sí? A través de estas líneas. Tengo una señal de ignición, tengo un fusible directo de batería y tengo otro fusible directo de batería, que son estos de acá. Fusible de 40 amperios y fusible de 30 amperios, el J06 y el J07. ¿De acuerdo? Adicional a eso, esta línea que viene desde este relay run start, que es el relé en este caso de arranque, nos da alimentación de ignición al módulo de control. Y por acá abajo yo tengo dos tierras, ¿sí? Estas que dice ground son dos tierras para que funcione el módulo. Y adicional a eso, tengo líneas de comunicación. Todo lo que dice CANCE más o CANCE menos habla del sistema de bus de datos o de bus de comunicación del módulo. ¿De acuerdo? Y aquí estaban los sensores que estábamos viendo. Sensor de la rueda delantera de izquierda delantera, ¿sí? Que es justamente el que estamos analizando. Y básicamente es un sensor inductivo. Tengo positivo o negativo y la señal hacia el módulo. Ahí por ahí nos decían en el chat, ¿se puede medir resistencia? Sí, sí se puede medir resistencia de estos sensores porque son inductivos. Se les puede validar la resistencia, ¿ok? Lógicamente que la resistencia puede cambiar dependiendo del componente que estemos analizando. En el tema del problema de la falla, se revisó todo el cableado y el problema no fueron los sensores, ¿sí? El problema estaba en el reductor. ¿Qué quiere decir el reductor? Para que funcione este sensor, y aquí vemos un sistema un poco antiguo, ¿sí? Estos sistemas más antiguos, si ustedes se fijan aquí, tenía una ruedita dentada que se llamaba reductor o aro reductor, ¿sí? Este aro reductor era básicamente el que le daba la señal para que el sensor, cada vez que pasaba un diente y cada vez que se quitaba el diente, genere una señal de pulso senoidal, es una señal, en este caso, como dientes. Esa señal llega al módulo y a medida que va cambiando la frecuencia de esa señal, básicamente la computadora determina si es que la rueda está girando más a mayor velocidad o a menor velocidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Muchos vehículos actualmente ya no disponen de esta rueda de reductor, como ustedes lo pueden ver así. De hecho, por ejemplo, podemos ver algunos modelos. De hecho, yo saqué aquí algunos. Pero ustedes ven, el reductor no necesariamente solo son los dientes. Sí, también puede ser agujeros en los diferentes componentes que giran. Y esos agujeros básicamente hacen el mismo efecto que los dientes. Están dando esa señal, en este caso sinusoidal, para que a medida que va cambiando la frecuencia o la velocidad de la rueda, genere una información de mayor o menor velocidad. Pero ¿qué ha sucedido? Que muchos de estos sistemas han emigrado de tener estos dispositivos reductores mecánicos, ¿sí?, a este sistema de dispositivos de reductores magnéticos. Y ahí es donde se presenta el problema. Porque cuando se hace servicio a los vehículos, lo que se suele hacer es se cambian los rodamientos, ¿sí? Y estos rodamientos, al momento que se les coloca, hay dos problemas.
El uno, que el rodamiento puede venir sin la pista magnética, ¿sí? Y si viene el rodamiento sin la pista magnética, nunca va a generar la señal. Y esto es lo que aconteció en este caso de falla de ABS. Hicieron una reparación en la parte de los rodamientos, o les llaman también valeros, ¿no? Rodamientos, rulimanes, valeros. Y el valero nuevo nunca llegó con en este caso, el reductor magnético. ¿Sí? Esta cosa que ustedes ven aquí de color negro es el reductor magnético. Esto de aquí que internamente, ¿qué tiene? Tiene un imán, ¿sí? Que está en diferentes polaridades, norte-sur, y a medida que va cambiando o va girando, en este caso el rodamiento, va generando la señal al sensor y el sensor va emitiendo, en este caso, el cambio de frecuencia, indicándole la velocidad a la computadora, al módulo ABS. Entonces, ¿qué sucedió en este caso en particular? Que no tenía esta pista de aquí. ¿Ok? Habían instalado rodamientos comunes, pero no eran este tipo de rodamientos magnéticos y por eso no generaba la señal. Ahora, eso no es la parte importante de este diagnóstico, porque al final, claro, si uno hiciera el trabajo de cambiar el componente del lado izquierdo al lado derecho, se va a dar cuenta con claridad que el problema no es del sensor, porque si el sensor de la rueda izquierda funciona en la rueda derecha, ¿sí? Y viceversa no funciona y estaba funcionando bien, eso quiere decir que el problema nunca fue el componente, nunca fue el cableado, nunca fue la computadora, sino el problema estaba en el elemento que me tenía que dar la señal, que es el reductor magnético, ¿sí? Yo me voy a revisar en el auto y ahí sí, lógicamente, tengo que desarmar ahí el sistema para poder visualizar físicamente. Me voy a encontrar que no tiene un reductor por dientes, sino que tiene ese reductor magnético, esa pista que no está dispuesta en el rodamiento. Y eso es básicamente lo que aconteció. Se desarmó el sistema, se dieron cuenta de que no era el rodamiento adecuado, se cambió por el que era correcto y básicamente el sistema funciona. ¿Ok? Listo. Aquí les voy a mandar 2 tips para que ustedes puedan hacer la revisión de esto con una es con el equipo de diagnóstico y otra es con una herramienta interesante. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo estos casos, lógicamente mi diagnóstico ya partió desde que yo verifiqué la velocidad de las ruedas. Y lo que me quedaba verificar era si es que el reductor, ¿sí? En algunos casos, inclusive hasta los reductores mecánicos a veces no les ponen, pero eso es algo muy extraño porque es una rueda dentada que está ahí en el sistema. En cambio, cuando tenemos reductores magnéticos, solo por el hecho de cambiar el rodamiento ya se pierde el reductor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué puedo hacer en este caso? Lo que yo puedo hacer es, si mi escáner o mi equipo de diagnóstico tiene funciones avanzadas, ¿sí? Al momento de entrar en módulo de ABS, el módulo de ABS va a tener funciones básicas, como las que vimos. DTC, análisis en vivo, test de actuadores, ¿sí? Y también información de la eco. Pero en ese test de actuadores, muchas veces viene una función avanzada. ¿Y cuál es la función avanzada? Este que dice aquí, check target, sería tip, ¿sí? Esto es básicamente diente. Esta función de aquí lo que hace es que cuando entramos en esta función, lo que nos pide es que levantemos el vehículo y marquemos un punto de referencia en la rueda. ¿Y luego qué hacemos? Giramos la rueda 360 grados, o sea, una vuelta, y básicamente el equipo de diagnóstico nos está contando el número de dientes o las veces que pasa, en este caso, el diente o el componente sobre el sensor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué sirve esto? Para poder validar si efectivamente está marcando la señal o está enviando. Si marca 0 dientes, quiere decir que no está puesto un reductor y no está haciendo nada. A pesar de que yo gire la rueda, no me está marcando nada y efectivamente el problema es que no está el reductor. Pero la otra cosa importante, porque no es lo único importante no es solo ver si es que está generando señal, sino es determinar si es que el número de dientes corresponde. Y ese es un problema grave. Y esto es básicamente el dolor de cabezas en diagnóstico de señal de ABS. Resulta que a veces vienen los rodamientos con este reductor magnético, pero la cantidad de separaciones, bueno, hablemosle como dientes, ustedes saben que no son dientes, pero la cantidad de separaciones o dientes que tiene esta pista, a veces tienen más o menos, ¿sí? Y ahí es donde nosotros nos volvemos locos en un diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy verificando la velocidad de las ruedas,
en este caso, en el equipo de diagnóstico, unas ruedas me está dando velocidad de 60 kilómetros por hora y la otra me da una velocidad de 55, 50, 52. Y hay una diferencia grande entre la velocidad de una rueda con respecto a la otra. Entonces nosotros como nos volvemos locos porque decimos, bueno, ¿y por qué hay esa diferencia? ¿Qué está marcando mal? ¿Será el sensor? Y el problema es que el reductor magnético tiene mayor o menor cantidad de espacios con respecto al original. Si no tiene esta función de check target tip, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Muy buena pregunta. Esta herramienta de aquí, yo les coloqué una herramienta con un código, ¿sí? Ustedes saben que la marca AT o ATE, esta marca de aquí es muy conocida por líquido de frenos. Si ustedes van a buscar líquido de frenos, van a ver que esta marca tiene los líquidos de frenos DOT 3, DOT 4, DOT 5, etc. ¿Sí? Pero esto de aquí se llama una tarjeta de prueba de ABS para ruedas con sensor magnético. Existen algunas marcas, algunos fabricantes. Esta de aquí, por ejemplo, cuesta más o menos unos $22, pero hay otras que valen $8, $10, dependiendo de la marca. ¿Sí? Aquí no nos interesa hacer propaganda a la marca, sino que esta es una marca conocida y al final pude encontrar una codificación. Ese 760130 se refiere a la tarjeta. Si ustedes pueden ver ahí en la imagen, ¿sí? ¿Qué hace esto? Esto es más o menos como hacer una radiografía a la pista magnética del rodamiento, ¿sí? Si ustedes ven al momento que yo pongo y tengo que ponerlo encima, no tengo que presionarlo o pegarlo, lo pongo encima y básicamente al momento que le pongo encima, me va a mostrar las separaciones o los números de dientes de la parte magnética, ¿sí? Entonces aquí yo puedo verificar que efectivamente el número de dientes corresponde entre el uno y el otro, ¿sí? A veces sucede que se dañan las pistas y se pierde algún diente magnético, alguna separación y también genera problemas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Miren, por ejemplo, en este caso de estudio, aquí dio un código relacionado con un problema de, en este caso, diferencia de llanta. Aquí nos dice wrong side of tire, que quiere decir diferencia de la medida de la llanta. Entonces, la computadora, como no sabe que estas separaciones, o no entiende que las separaciones del rodamiento o el número de dientes, bueno, hablamos de dientes, o sea, no me gustaría decirle dientes, pero a la final creo que es el término que más se entiende, ¿no? El número de dientes, que en este caso está en la pista magnética, no corresponde a lo que debería ser, pero la computadora no sabe eso. Entonces, la computadora, ¿qué dice? Aquí lo que hicieron es le pusieron un neumático más grande en un lado con respecto al otro, o el resto de ruedas, y eso es lo que está generando la diferencia. ¿Ok? Entonces ponemos la herramienta y al momento que se pone esta herramienta, ¿qué hace? Hace como una radiografía y me permite visualizar o poder contar el número de espacios que en este caso está en la pista magnética. ¿Ok? Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y esto para qué? Eso parece que es algo muy profundo, algo muy técnico y probablemente nunca lo use. ¿Sí? Puede ser que sí, puede ser que no. O puede ser que nos salve la vida. ¿Ok? Miren este caso. Aquí hay 3 tipos de rodamientos, ¿sí? Aquí hay el tipo de el rodamiento original, que es este de aquí. Acá tengo un rodamiento que es marca Timken y acá tenemos otro rodamiento que es Ray-Vestos. ¿Ok? ¿Qué sucede en este caso? Ese código, justamente el que ustedes vieron anteriormente, que era un código de diferencia de rueda o de diámetro de rueda, más varios códigos de falla relacionados con el sistema ABS, se dieron a partir del cambio de rodamiento. Se cambió el rodamiento original por este Ray-Vestos, ¿sí? Y al momento que se cambió el elemento, comenzaron las fallas en el vehículo. ¿Ok? Se colocó otro rodamiento Ray-Vestos y la falla persistía, ¿sí? Entonces, ya ahondando un poco más en el caso, ¿qué sucedió? Sucedía que este rodamiento tenía una cantidad diferente de separaciones magnéticas o dientes con respecto al original. Se colocó otro de otra marca que en este caso es Timken, y al final el rodamiento tenía o coincidía en número de separaciones o número de dientes con respecto al original. A veces sucede que, por ejemplo, en los tambores, cuando los vehículos tienen tambores, no sé si también les llaman campanas, porque son en los frenos posteriores, suelen venir integrados
la pista magnética, ¿sí? Y a veces sucede también esto, que se compra el tambor, calza perfectamente mecánicamente, pero la pista magnética es diferente, ¿sí? Tiene más o menos dientes y genera problemas, en este caso, en el sistema ABS.